Rafa está en un concierto en este momento. Bueno, cuando escuchamos de lugares encantados, sin duda nuestra imaginación empieza a volar. Ya lo imaginamos que el abuelo esté sentado a nuestro lado contándonos una historia tal vez de terror, de misterio y relacionado quizás a un lugar conocido. Pues, ¿cuánto más nos llama esto la atención cuando hablamos de lugares encantados y misterios de Lima? Irene tuvo la genial idea de hacer una compilación de sitios en la ciudad que guardan cierta extrañeza, cierto misterio, como pues ella lo va a ir desentrañando, ¿no?, en las hojas de su libro. Van ustedes a poder saber en la investigación que ella ha hecho la historia, por ejemplo, de la Casa Matusita, ¿no?, que está en el imaginario colectivo como el lugar, pues, de los fantasmas de Lima. Pero quizás hay lugares más antiguos en Lima, también con historias misteriosas, que también ella los va a desmenuzar, como la Quinta Jeren, en los barrios altos. Y ya que menciono barrios altos, déjenme contarles algo. Lima, en realidad, tiene muchas zonas que quizás por un tema de seguridad, de falta de difusión, como sea que fuere, no son conocidas. Tenemos, como ya hemos mencionado, los barrios altos, está también el Rímac, el barrio de Monserrate. Son en realidad barrios antiguos. Y por ser barrios antiguos, con gente antigua, tienen historias muy antiguas. Pues bien, las historias de penas, las historias de misterio, de fantasmas, no son nuevas. Vienen pues desde la época de la fundación de la Ciudad de los Reyes. Y aún los cronistas contaban o mencionaban ciertas leyendas que ellos escuchaban pues de los naturales, ¿no?, a medida que iban avanzando, ¿no?, en su conquista pueblo por pueblo. Entonces, toda esta atmósfera misteriosa, de leyenda, se ha fortalecido con la cantidad de tradiciones, con la cantidad de historias que, como ya lo mencioné hace un instante, vienen desde muchos años atrás. Entonces, si hoy estamos aquí sentados, seguro con mucho interés pues de saber cuáles son las historias que Irene nos va a compartir, estoy seguro que si se hacía una reunión como esta hace 2 siglos, también había gente dispuesta a escuchar las historias tal vez de la Inquisición, el ajusticiado pues por un crimen terrible que se recogen, ¿no?, que Palma recoge en los anales de la Inquisición, etc. Nuevamente, para dar énfasis al tema, en nuestra mente siempre el tema de la leyenda, el misterio va a estar atado al interés por conocer. Ahora, no hay mejor historia, o no se aprende mejor algo cuando nos cuentan a modo de historia. En el colegio, cuando un buen profesor nos contaba los pasajes de la Historia Universal y quizás fungía la voz o con las manos hacía las mímicas de las guerras, ¿no?, los alumnos obviamente estaban concentradísimos y la clase pues les entraba con mayor claridad. Entonces, y eso lo compartimos con Irene en muchas conversaciones, no hay mejor historia para que la gente pueda entenderla que la que se cuenta de manera coloquial, no con palabras académicas, que son importantes por supuesto, pero para que la gran mayoría de personas pueda conocer de qué trata tal lugar o tal versión, ¿no?, de los lugares que se mencionan. No hay nada mejor pues que escuchar, como le dije al principio, como si fuera la voz del abuelo. Pues eso es lo que ha hecho Irene. En toda la compilación de historias que ella ha recogido en la publicación, que al final yo sé que ustedes se van a pelear por el libro, vamos a ver, como les mencioné, la historia de la Casa Matusita, la Quinta Jeren, historias muy antiguas también como el del cerro de Catalina Huanca, historia de tapados, ¿no? Y mejor no me adelanto más, voy a dejarla con Irene para que ella pueda darnos más alcance. Por favor, un aplauso para ella. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a todos los amigos que están aquí presentes. De verdad que me encanta que estén todos juntos. Quiero agradecer también a David Pino por su magnífica predisposición, por colaborar en este proyecto que tuve. Yo lo conozco por la página Lima Incógnita, porque hace muchos años yo la vengo leyendo, y aparte porque también un día fui a un tour que él hizo por el barrio de Monserrate y me encantó la forma que tenía para expresarse, para contar las historias. Me pareció estupendo y por eso decidí también contar con él para que nos cuente, justamente porque creo que él incluso maneja muchísima más información que yo. Pero bueno, este libro
nació como un proceso a lo largo de mucho tiempo, porque siempre lo he tenido en mi cabeza, solamente que no me animaba a crearlo, ¿no? Todos los que me conocen saben que a mí siempre me han gustado las historias de terror, las novelas, las películas, las leyendas, y siempre lo que más me gusta es escuchar, ¿no? Escuchar a las personas, ver las películas y aparte también saber siempre un trasfondo detrás de cada leyenda, detrás de cada historia. Creo que tendría que empezar en todo caso desde que tengo aproximadamente 9 años, cuando yo estaba en el colegio y vivía en el centro de Lima. Vivía en un edificio que pertenecía a la Fénix Peruana. De repente ustedes lo conocen, está frente a la Plaza Helguera. Es un edificio que tiene una forma bastante particular. Entonces, un día que estaba en el colegio, mi tutor del colegio me preguntó si yo sabía alguna leyenda respecto a ese edificio. Y yo le dije que no, pero me preguntó si yo había visto una cruz que estaba en uno de los muros del edificio. Y le dije que sí la había visto, pero no conocía la leyenda. Entonces, desde esa vez tuve un afán muy grande por saber cuál era la leyenda detrás de cada lugar, ¿no? Al final me enteré que ese edificio tenía esa cruz porque era una conmemoración a un patíbulo que había al frente justamente en la plaza y hubo una matanza, ¿no? Durante la guerra con Chile. Después de ello, cuando estuve en el colegio, recuerdo que a los 14 años tuve un proyecto de investigación sobre el ocultismo. Y lo que más me gustaba a mí era salir a las calles por la avenida Bancay, donde vendían muchas pócimas, ¿no? De posanga, esas cosas. También había muchos tarotistas y siempre quedaba ese afán por conocer, ¿no? Por hablar con estas personas, por investigar. Y ahí es donde empiezo justamente con estas investigaciones. Luego, cuando estuve ya en la universidad, justamente en un curso donde tenía que investigar los mitos, me acuerdo que también hice una investigación sobre la cabeza voladora, o Wak Wak Un creo que le llaman. Y ahí es donde me enteré justamente que en varias historias prehispánicas siempre hay como una especie de fábula, ¿no? Como una especie de historia detrás de eso, ¿no? Aleccionadora. Y eso fue justamente uno de los pilares que tuve también para crear este libro, ¿no? Porque si nos damos cuenta, dentro de varias leyendas de terror, por ejemplo, como la Piedra del Diablo, hay una historia detrás de ello, ¿no? Lo que le llaman la extirpación de idolatrías, por ejemplo, ¿no? Que en realidad pertenecía a un culto precolonial. Sin embargo, cuando llegaron los españoles, decidieron que fuera una piedra del diablo, ¿no? Justamente para extirpar la creencia anterior. Y bueno, cuando estuve después ya de la universidad trabajando, cuando no tenía nada que hacer y veía el Facebook y veía páginas y blogs, justamente es donde entré a Lima Incógnita y entré a muchas páginas, ¿no? Para investigar estos temas. Pero decidí no solamente quedarme allí, sino también salir a la calle. Decidí visitar todos estos lugares que son los lugares que justamente he mencionado en el libro. Decidí leer la historia, decidí además ver cuáles son los diferentes niveles justamente de creencia, ¿no? La parte de terror, la parte de misterio, a veces incluso puede haber una teoría de la conspiración, como ocurre por ejemplo con la Casa Matusita, que es lo que van a leer aquí, y seguramente muchos de ustedes saben, ¿no? La idea que yo tuve desde un principio es que toda esta información que muchos sabemos de oídas estuviera plasmada en un libro. Yo desde hace mucho tiempo estuve investigando y buscando libros y no los encontraba, así que debido a eso es que decidí escribir uno, ¿no? Espero que les guste, pero en realidad para mí esto es simplemente la punta de un iceberg de infinitas historias, y la idea es que muy aparte del libro, ustedes salgan a las calles y recuperen esa identidad de Lima, recuperen el misterio, porque es inherente al ser humano. Muchas gracias.